Vamos a invitar a los protagonistas de este panel sobre las provincias, a Sergio Busso, el ministro de Bioagroindustria de la provincia de Córdoba. Invitamos también a Gustavo Puccini, ministro de Desarrollo Productivo de la provincia de Santa Fe, a Guillermo Bernaudo, el ministro de Desarrollo Económico de la provincia de Entre Ríos, a Javier Rodríguez, el ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, y a Ángeles Naveira, la presidenta de la Fundación Barbechando, que va a moderar este panel que, les recuerdo, se llama Las provincias protagonistas de la agrobioindustria federal. Bienvenidos a todos y gracias por participar de este anteúltimo panel de Maizar 2025. Muy buenas tardes a todos. Les vamos a pedir, por favor, a quienes todavía no se han podido sentar, que nos regalen un momentito de silencio, así podemos empezar a charlar en este último panel. Y ahora sí, si les parece, podemos empezar. Es un placer dar inicio a este panel que pone en el centro a los verdaderos motores del desarrollo agroindustrial de nuestro país, las provincias. Cuando hablamos de agroindustria, hablamos de esta sinergia virtuosa entre el campo, la ciencia, la tecnología, la producción industrial, pero sobre todo estamos hablando de territorio, de federalismo real, de identidad productiva, donde cada una de las provincias aporta su saber, su experiencia y su verdadero potencial transformador. Hoy estamos ante un desafío global enorme y Argentina tiene la oportunidad y la enorme responsabilidad de liderar esta transición productiva. En este panel vamos a conocer la mirada de los ministros de 4 provincias, sus estrategias, sus políticas públicas, que nos muestran cómo estas provincias hoy ya son parte de este desafío, promoviendo biotecnología, energías renovables, economías circulares y cadenas de valor integradas. Y ahora sí, sin más, vamos a empezar a charlar con ellos. Tengo el placer de poder estar moderando este panel. Y vamos a empezar con Javier Rodríguez. Javier, ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires. Un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, un gusto, por supuesto, estar en esta mesa. Muchísimas gracias. Javier, Buenos Aires es la provincia con mayor superficie agrícola, diversidad de sistemas productivos y una enorme presencia de pymes agroindustriales. ¿Cuáles son las principales fortalezas de su territorio para integrarse a una estrategia federal de valor agregado, especialmente haciendo honor al lugar donde estamos, hablando de maíz? Bien, mirá, nosotros siempre planteamos que en primer lugar somos parte de una estrategia federal, por supuesto, y que ese federalismo precisamente hay que demostrarlo al interior de cada una de las provincias. Muchas veces se habla del Gran Buenos Aires y claro que es significativo en términos de la provincia de Buenos Aires. Nosotros tenemos una mirada donde también le damos muchísima importancia al interior de Buenos Aires. Para poner algún número nada más y para dimensionar de alguna forma, una provincia con 30 millones de hectáreas, con 17 millones de personas de población total, pero 4 millones en particular, 4 millones de personas que viven en el interior de la provincia de Buenos Aires. Lo digo porque a veces queda en esta mirada de que la provincia de Buenos Aires es el... En Buenos Aires no queda esta mirada de la importancia que tiene este territorio tan vasto, tan diverso, tan potente y con tanta potencialidad, con tantas posibilidades. En el último tiempo, en la última campaña, Buenos Aires comenzó a ser también la provincia con mayor superficie de maíz, por supuesto en condiciones que han venido creciendo en los últimos 5 años. La superficie en la provincia creció un 20% en los últimos 5 años y eso es una muestra del potencial que tiene la actividad primaria desde ya, pero también las posibilidades que tiene la industrialización, el agregado de valor. Yo creo que quedaba también claro en la mesa previa que cuando nosotros hablamos de agregar valor a la producción de maíz, estamos hablando de sus múltiples posibilidades. En la provincia de Buenos Aires es fuerte, por supuesto, la producción porcina, la producción bovina, avícola, la producción en términos de alimentos balanceados.
Y creo que ahí hay una enorme posibilidad y un crecimiento. Así como decía que creció un 20% la producción de maíz, también en los últimos 5 años creció un 20%, por ejemplo, la faena porcina. Creo que alguno de los ejes, y por supuesto una producción donde este agregado de valor se da en los distritos, en las distintas localidades del interior, donde generan oportunidades de trabajo, oportunidades de desarrollo local, etc. Como ustedes saben, la provincia de Buenos Aires tiene distintas empresas y produce biodiesel, pero no produce bioetanol. Nosotros también estamos con algunos proyectos muy interesantes para avanzar en ese sentido. Lo marcamos y lo decimos, claro que es un interés desde la provincia también avanzar en ese sentido, pero vuelvo a decir la importancia de lo que ya se está haciendo y donde ya estamos avanzando con ese agregado de valor en la producción. Para esto es clave y lo que nosotros venimos sosteniendo y manejando de una manera muy concreta, el financiamiento. Creo que es fundamental. El acompañamiento que nosotros damos desde el Banco Provincia permite precisamente esa expansión en el sector primario, en la industria, ha permitido esa mirada y hemos incorporado además líneas específicas en articulación con el Ministerio donde la tasa puede estar bonificada y eso genera también una posibilidad. Por supuesto que para nosotros es clave la incorporación de ciencia y tecnología. Ese es el otro elemento fundamental en estos aspectos. Venimos trabajando muchísimo desde el propio Ministerio, con las chacras experimentales que tenemos en el Ministerio, articulando distintas líneas y estamos trabajando también en una articulación muy interesante sobre maíz, con la idea siempre, por supuesto, en muchos casos de articular con el sector privado y articular con el sector público para generar esas posibilidades de innovación. Creo que hay muchísimos elementos para mencionar. Para nosotros es clave la sustentabilidad, por eso el programa de buenas prácticas agrícolas nos parece fundamental. En la provincia también está vigente con una incorporación de la importancia de la rotación, que también es un elemento distintivo. Y por supuesto, también entendemos que estamos en un momento particularmente complejo, ¿no? Donde no podemos analizar la provincia separada o escindida del escenario general, que acá incluso ya se señaló. Nosotros lo que señalamos es que, bueno, ante escenarios más bien adversos, bueno, desde la provincia tratamos de motorizar estas acciones, de continuar con estas acciones, donde enumeré algunas para tratar de ser breve, pero fundamentalmente para mitigar buena parte de los efectos negativos. Yo menciono, por ejemplo, el crecimiento de la producción porcina, también nos aparece inmediatamente como una amenaza el crecimiento de las importaciones, ¿no es cierto? Con un tipo de cambio atrasado, se está dando un crecimiento de las importaciones significativo, con una caída en general de la demanda interna. Esos son escenarios sin duda adversos, pero bueno, desde la provincia nosotros estamos convencidos de la importancia de seguir articulando, seguir trabajando y tratar de mitigar esos efectos negativos que vemos en el contexto general. Muchísimas gracias, Javier. Sin duda, la provincia de Buenos Aires, enorme potencial para seguir desarrollando y después cuando tengamos una segunda posibilidad de preguntitas te voy a preguntar específicamente algunos temas de políticas públicas. Gracias. Le toca ahora el turno al ministro de Bioagroindustria de Córdoba, mi amigo Sergio Busso. Aprendí el nombre, es que... Difícil. Es difícil, pero qué lindo suena, ¿no? Cuando incorporamos esos conceptos que a veces cuesta que la sociedad los compre, bioindustria, bioagroindustria, y cuando la desarmás a las palabras y entendés lo que quieren decir, te das cuenta que no es otra cosa que el modelo de la Argentina que necesitamos, ¿no? Sí, y no solamente, bueno, gracias a los que nos están acompañando, muchos amigos que aguantaron hasta el final. Bueno, la verdad que es bueno que podamos enmaizar, poder juntarnos los 4 ministros de provincias productivas como las nuestras. El 80% del maíz que se hace en el país surgen de estas 4 provincias. Un poquito menos ahora porque es cierto, Javier decía, somos los primeros productores de maíz este año. Porque la chicharrita a nosotros nos ha pegado muy fuerte y bueno, ha generado que mucha gente no tomara ese riesgo en el maíz y sembrara o soja, o girasol, o sorgo, inclusive algodón empezó a sembrarse en Córdoba. Así que fíjate vos que los productores somos imaginativos en
en ver cómo sustituimos quizás las desgracias, ¿no? Porque el año pasado fue complicado. Pero así todo, bueno, la verdad que Maizar me parece que está bueno que podamos también tener esta mirada a 4 provincias, un poco para repasar nuestras agendas, que tiene mucho que ver con las cosas que se dijeron hoy acá, ¿no? La verdad que yo vine de temprano y pude un poco seguir distintos paneles, no todos porque no podía, pero sí creo que se habló mucho de lo virtuoso que es la cadena del maíz, eso no hay ninguna duda. No hay ninguna duda, hubo, la verdad, expositores muy interesantes que otra vez ratificaron las posibilidades que tenemos. Y también, no digo las broncas, ¿no?, sino las materias pendientes que tenemos. Recién lo decía, las oportunidades perdidas en mucho tiempo de no poder quizá a lo mejor invitar otros modelos productivos que sí tomaron decisiones mucho más interesantes y sostenidas en el tiempo, sobre todo, que permitieron ir por otro camino. La verdad que cuando uno escucha qué pasó con algunos países de la región, y no quiero ser reiterativo, te das cuenta que algo hicimos mal, ¿no? Y tenemos que tratar de no equivocarnos más y de avanzar por un camino que nos genere fundamentalmente esto, ¿no?, lo que es transformar lo que producimos. Ese es el enorme desafío que tenemos, ¿no? Por eso también esto que vos decías de bioagroindustria no es un nombre lindo, sino que refleja lo que queremos hacer con la producción en Córdoba. Lo bio por lo sostenible, lo sustentable que tiene que ser la producción. Ya nadie discute, o el mundo no discute qué se produce, sino cómo se produce, ¿no? Eso me parece que es lo más importante. Y después la agroindustria tiene que ver con la transformación de lo que producimos, una transformación importante porque ya no nos queda otra posibilidad si queremos que realmente nuestros pueblos del interior tengan la posibilidad de crecimiento, que los chicos se puedan quedar a vivir ahí. Esto lo reiteramos permanentemente, pero este discurso, por decirlo de alguna manera, hay que llevarlo a la realidad, y la realidad es con políticas claras, políticas públicas, que algunas tienen que ver con nosotros, con los gobiernos provinciales, pero la gran mayoría tiene que ver con políticas nacionales. Yo la verdad que quiero un poco ratificar y rescatar todo este esfuerzo que estamos haciendo todos los argentinos por ordenar la economía, un presupuesto fundamental a la hora de proyectar cualquier tipo de decisión, de inversiones. Por eso que creo que así todas las provincias venimos acompañando más allá de las diferencias este esfuerzo que estamos haciendo los argentinos, esto de que al país le vaya bien. Nuestros gobernadores, en su gran mayoría, fueron tratando de aportar también para que esto funcione. Ahora también, lo venimos diciendo, si a la par no hay un proyecto productivo, todo este esfuerzo que se está haciendo va a terminar siendo poco sostenible en el tiempo. Y eso sería muy malo porque sería una nueva frustración que es la que nadie quiere. Todos queremos que el país en serio entre por una senda de progreso. Ahora también sabemos que si no agrandamos la torta, si no producimos más, y para producir más hay que estimular e incentivar, no hay otra fórmula. Y ahí caigo nuevamente a los ejemplos, ¿no? Hace poquitos días se quiso plantear que Brasil había aumentado su producción, no porque no tenía retenciones, sino porque tenía una ley de semillas que garantizaba la propiedad intelectual. Eso es cierto en parte, ¿no? Eso es cierto en parte de que una buena ley de semillas obviamente habilita mejorar en genética y un montón de cuestiones. Pero cuando uno va a los ejemplos concretos se da cuenta que cualquier productor cordobés, santafesino, bonaerense produce tanto como igual por hectárea que un productor brasileño. Lo que pasa es que al no tener retención, y esta es la causa de todos los problemas, al no tener retenciones, obviamente que la frontera agrícola se extiende. Si nosotros no hubiéramos tenido o no tuviéramos retenciones, no tengo ninguna duda que estaríamos sembrando soja, sobre todo, que es la que más pega, en otros lugares que hoy no estamos haciendo porque obviamente los costos de producir soja en lugares donde no rinde obligan a no hacerlo. Y por eso se han retirado muchos productores de zonas que antes hacían soja y se hacen otro tipo de producciones, por una cuestión también de rentabilidad. Por eso que también esto de que en la última década, en los 15 años, Brasil duplicó la producción y nosotros seguimos produciendo la misma cantidad de granos, tiene que ver con esto, no hay vuelta, con las retenciones que penalizan al que producen. Por eso que yo la verdad que me sentí bastante desilusionado, te quiero decir, Ángeles, porque a lo mejor porque soy
ingenuo, ¿no? Pero capaz que lo sea. Pensé que entrábamos en un camino para no retroceder. Estaba convencido en eso, que era un camino que con dificultades iba a avanzar y se iba a sostener en el tiempo para dar un mensaje claro de mucho de lo que nosotros venimos planteando hace tiempo, ¿no? Pero bueno, volvemos para atrás, es una nueva frustración, creo que eso no ayuda para nada. Más allá de entender los contextos, me parece que llegó la hora de que al campo se le diga basta, o se lo oxigene, o se lo alivie. Para eso hay otros motores de la economía que empiezan a encenderse y sería bueno que pudieran sustituir también el esfuerzo que en 20, 25 años ha hecho el productor agropecuario. Así que bueno, creo que cuando hablo de que hay que ordenar también estas decisiones que trascienden a nosotros tenemos muchas que son nuestras, ¿no? Que seguramente las podemos hablar, pero hay cuestiones de la macroeconomía desde el punto de vista de la producción que tiene que ver con decisiones que toma un gobierno nacional, que es el que fija la regla de juego. Así que bueno, ojalá que podamos cambiar esa idea, esa matriz productiva, sobre todo en dos aspectos que logra nuestro gobernador, retenciones y lo que vivimos mucho acá hoy en Maizar, que es biocombustibles, que es el otro tema que por lo menos creo que para todos nosotros es fundamental, porque más allá de las transformaciones que podemos hacer, y se dio acá en el panel anterior con las proteínas, animal sobre todo es muy fuerte el tema de lo que significa los biocombustibles. Ahí también, y con esto termino, no veo una política clara a nivel nacional con respecto a eso. Al contrario, hoy, y no quiero cargarme demasiado las pilas, escuché algunas cuestiones que realmente me hacen por lo menos pensar que la situación es distinta. Pero bueno, yo creo en la construcción de nosotros también, ¿no? De la parte pública y privada, que vayamos armando agenda y no bajemos lo que por lo menos pensamos es lo mejor para la producción de Argentina. Guardate lo de biocombustible porque quiero que hablemos de eso. Es para mí uno de los casos más importantes, contar que la gente que nos está escuchando conozca la potencialidad que tienen nuestras provincias. Y respecto de lo de Brasil, no puedo otra cosa que decirte, el caso de Brasil tiene que ser de alguna manera ese norte respecto del comportamiento que tuvo la política, cuando del otro lado lo que tuvo fue una producción dispuesta a dialogar, a construir y a dejar de lado individualidades. Y esa tiene que ser la invitación. Y creo que ustedes como provincias son ejemplo de eso, ¿no? De unirnos en las cosas que somos fuertes. Competiremos en otras, pero poniendo la Argentina adelante como siempre. Así que guardame, por favor, lo de biocombustible para después. Y ahora sí, pasamos al ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini. Muy buenas tardes, bienvenido. Y para dejarte la introducción y ya darte la palabra, Santa Fe se destaca por su integración agroindustrial, su red de puertos y su desarrollo en biotecnología. Te nombro algunos de los muchísimos otros ítems en los que sin duda son líderes. ¿Cómo aprovechan esas capacidades cuando se dedican y trabajan en el diseño de políticas públicas? Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la organización, a Maizar, por esta invitación. Estamos acompañados por gran parte del equipo del Ministerio de Desarrollo Productivo. Un gusto compartir este panel con colegas que, por suerte, venimos trabajando agendas en común durante mucho tiempo. Y tener espacios como estos para este tipo de reflexiones, de análisis y también de perspectiva, creo que nos viene bien en una oportunidad histórica que tiene la República Argentina ante el mundo, ¿no? De lo que se demanda, energías, fundamentalmente, alimentos. Creo que la República Argentina lo tiene y aquí creo que está la potencialidad, los motores productivos están acá, en estas provincias. Santa Fe, nosotros, desde que asumimos el gobierno con el gobernador Maximiliano Puyaro, nos propusimos en materia productiva darle una impronta muy grande a esta área, junto con otras que teníamos, por supuesto, necesidades también urgentes. La seguridad era una de ellas y también la educación forma parte de los 3 pilares importantes. Pero mucho de lo que se habla acá o de lo que el sector privado espera también creo que de un sector público, tuvimos que tomar también medidas hacia adentro del Estado y ordenar lo público, que creo que está bueno que también estas cosas las podamos dimensionar y voy a tratar de contextualizar el porqué. Ordenamos el Estado, teníamos un gobierno con casi 4 masas salariales de déficit y teníamos deuda flotante.
y lo ordenamos para hacerlo más eficiente, obviamente más austero. Bajamos el gasto político de 18 ministerios, lo bajamos a 11, redujimos en un 40% los gastos de funcionamiento de todo el gobierno, revisamos todo el funcionamiento de las empresas públicas que tiene obviamente el gobierno y también se llevaron adelante reformas que no nos dejaron ajenos a conflictos. Nos han quemado también la puerta a la legislatura de la provincia de Santa Fe, que tiene que ver fundamentalmente con la reforma de la caja de jubilación, ¿no? Que fue un debate importante, pero que tampoco podía continuar de esa manera. Además, controles de servicios que presta el Estado, en licitaciones que realiza el Estado, y eso trajo primero ahorros al gobierno de la provincia de Santa Fe, en un primer semestre poder estabilizar ese déficit que tenía y asomar en el segundo semestre un pequeño superávit. Digo esto porque frente a un gobierno nacional retirado de recursos hacia las provincias, bueno, nos empezamos a arreglar con lo propio. Creo que todas las provincias que están acá hablarían casi de lo mismo, ¿no? Acompañar a un gobierno nacional en el ordenamiento macro, en la búsqueda del equilibrio fiscal y el superávit necesarios, insuficiente, no alcanza, hay que tener la mirada en lo productivo. Gran parte de los recursos que el gobierno de la provincia de Santa Fe fue ahorrando a lo largo del 2024 lo fue volcando a lo que gran parte fue el sector productivo. Para apuntalar esto que decía, fundamentalmente trabajar con los motores que tenemos de oportunidades y de crecimiento en la provincia, mucho lo nombraste recién, con la infraestructura que tiene Santa Fe, que en este marco tenemos mucha similitud con Buenos Aires, la infraestructura de puertos que recién dijiste, y allí empezamos a construir con estos recursos, con estos ahorros, solo por nombrar un ejemplo para graficar, con controlar una licitación pública de medicamentos, que antes se hacía descentralizada en distintos efectores públicos en la provincia, el Estado tomó los medicamentos más costosos, hizo un control, una licitación con mayores proveedores. En el 2024 se ahorraron más de 54.000 millones de pesos, controlando una licitación. ¿Sabes cuánto salió la infraestructura que va del tercer carril de la autopista de Santa Fe, de Rosario a Santa Fe, el tercer carril que va de la ciudad de Rosario hasta San Lorenzo? 42.000. Es decir, que con ese ahorro se puso infraestructura para un acceso a los puertos, que es donde tenemos la mayor concentración. Una de las políticas que apuntalamos fue los créditos, recién aquí Javier lo nombró, Sergio lo mismo, digo, no hay producción, no hay pyme que pueda crecer si no tiene un acompañamiento de créditos. Fuimos bastante agresivos en eso el año pasado, fue, te diría, también una política anticíclica que creo que nos sirvió de mucho de sostén al sistema productivo. Y allí pusimos 10.000 millones de pesos como gobierno, subsidio a la tasa para bajar aún más las tasas que los bancos, en este caso el de Santa Fe, el Banco Nación, que hemos articulado convenios, el Consejo Federal de Inversiones, el Banco Municipal de Rosario. Pusimos 10.000 millones nosotros y se inyectaron en el mundo productivo más de 56.000 millones de pesos para que sean tasas accesibles y que las distintas líneas puedan haber llegado a los distintos sectores productivos. Creamos el FOGAFES, un fondo provincial que le permite a aquellas pymes que no pueden acceder a los créditos bancarios que cuenten con el aval de la provincia de Santa Fe. Y estamos por crear a fin de año, ya que hablaste de biotecnología, una línea de crédito, no una línea de crédito, sino que va a ser un fondo de fondos, que le llamamos así, que se va a llamar el Catalizar. Va a ser un fondo innovador en la República Argentina, busca que lo público y lo privado confluyan así, para todas esas startups que aún están en incubadora, muchas de ellas en biotecnología, puedan dar el salto a ser pymes, a radicarse en la provincia de Santa Fe. Vamos a inyectar más de 30.000 millones de pesos en lo público, invitando al privado a que pueda participar. Va a ser todo un fideicomiso transparente con licitaciones. Bueno, es una forma de poner herramientas de créditos, de apalancamiento, donde el Estado tiene una participación y provenientes de los recursos que hablaba recién. Y mucho en infraestructura, que creo que esta es la gran también tema que estamos teniendo. Tanto líneas de crédito en infraestructura, se habló de ciencia, de tecnología, apuntan a algo que todos creo que lo trabajamos, por lo menos en Santa Fe, en las 47 mesas productivas que tenemos, la competitividad. Y ese creo que tiene que ser la palabra por la cual nuestros gobiernos deben trabajar para darle herramientas, darle mayor eficiencia al sector privado. La infraestructura es fundamental. Santa Fe fue una de las pocas provincias que no solamente no cortó la obra pública, invirtió 500 millones
en rutas, en puentes, en accesos y también otros 300 millones directos al sector agropecuario, también en infraestructuras, de lo que tiene que ver la conectividad vial. También en energía, en gas, llevamos adelante una licitación de gasoductos por 600 kilómetros. Ahí queremos copiarle un poco a Córdoba, que se adelantó muchísimo en esa infraestructura, y nosotros empezamos con una inversión de 200 millones de dólares para los próximos años de gobierno. Esto es un hecho histórico en la provincia de Santa Fe. Muchos pueblos lo recuerdan a la llegada del ferrocarril, que va a llegar el gas, porque a veces desde los principales centros urbanos parece que hay cosas naturales que se dan en los pueblos y no se dan. No hay gas natural, no hay agua potable y así los pueblos tampoco se pueden desarrollar. Y también energía eléctrica. El año pasado se habían invertido 54.000 millones, este año vamos a invertir más de 130.000 millones de pesos en infraestructura de energía eléctrica. No hay pueblo en la provincia de Santa Fe que no salga a recorrer y que la producción, tanto el campo, la industria, la pyme, no nos esté reclamando mejor energía. Todo esto para que haya más producción, que creo que es lo que ha formado parte de este Congreso, y que esto traiga más empleo y, en definitiva, más arraigo, que es a lo que apuntabas en tu pregunta. No puede haber desarrollo, no puede haber empleo, no puede haber arraigo si estos temas que estamos hablando no los apuntalamos. Es la fortaleza de las regiones que lo estamos trabajando, pero es la mirada que creo el Gobierno Nacional tiene que empezar a poner un plan productivo, un contrato productivo federal. Me parece que allí hay temas que vamos a encontrar en que nos vamos a poner más de acuerdo en lo que pensamos, ¿no? Y muchísimos temas de agenda para que los trabajemos. Esa fue la línea un poco de trabajo en Santa Fe. Gracias, Gustavo. Me quedé realmente con ese dato que parece algo tan simple que con controlar licitaciones que estaban totalmente descontroladas se pueden conseguir objetivos tan necesarios como la infraestructura. Si nuestras provincias logran ese foco, sin duda vamos a empezar a ver las cosas de una manera distinta en los logros, ¿no? Así que gracias por ese dato porque me pareció fundamental. Bueno, ahora sí, el ministro de Desarrollo Económico, de cada uno un nombre distinto, muchachos, también no me la hacen fácil, ¿eh? Yo creo que a propósito para que me equivoque y me lo anoté para decirlos todos bien. Ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Willy Bernaudo. Qué lindo tenerte acá, Willy, siempre un placer, un placer. Voy a hacerte una pequeña entradita y ya la palabra para vos. Entre Ríos es clave en el consumo de maíz a través de su, me encanta decirlo, su poderosa industria avícola. ¿Cómo están trabajando para cerrar este círculo del maíz como un insumo estratégico en sistemas que están integrados de producción? La mirada desde el Ministerio. Bueno, gracias Ángeles, buenas tardes a todos. Sí, la industria avícola es uno de los ejes productivos de la provincia. Entre Ríos, en tema de agregado de valor, la verdad que podemos vernos como un ejemplo toda la cadena del maíz dentro de la provincia de Entre Ríos. Nos consumimos todo el maíz que producimos y además exportamos maíz al exterior. Es el tercer producto de exportación en este primer bimestre de este año. O sea, somos exportadores, nos consumimos todo lo nuestro y compramos afuera. En esto tenemos movimiento anual de acuerdo a los periodos, o sea, hay salida en cosecha, entramos en otros momentos. Esperemos que estas cadenas que donde el costo financiero, el costo de conservación y una serie de factores son los que hacen que este negocio de comprar y vender, como pasa en el mundo, que una cosecha se compra y se vende 7 veces, en Entre Ríos también compramos y vendemos maíz, lo convertimos, compramos y vendemos, dijo un mosquito, pero no soy de la cadena avícola, acá está una de las presidentas de una de las cámaras regionales de Crespo, que es el corazón de la avicultura argentina, y estuvo recién Roberto Domenech en CEPA. Entonces, la cadena lo vemos muy interesante como una cadena de valor absolutamente integrada, donde nos comemos todo lo que producimos en maíz y salimos todo en proteína animal, principalmente la cadena avícola, que es el 71% del consumo de maíz de la provincia, después sigue la bovina. Y en este escenario hay varios puntos para mirar. Uno, que estamos en un nivel de consumo probablemente muy cercano a la saturación en términos de consumo interno de pollo, de carne de pollo. Así que la salida de la exportación, como nos pasa como país en leche, en cerdo, siempre nos ha pasado
y donde atrancamos la exportación, atrancamos toda la cadena de valor para atrás. En el caso de Entre Ríos la vamos a trancar hasta el maíz. Entonces la exportación es central, poder seguir con la exportación y creciendo en la exportación en pollo. Huevo, que es otra cadena que consume mucho maíz en la provincia. También estamos en niveles, eso sí, estamos en niveles de saturación de consumo de huevo en la Argentina, altísimos niveles de consumo, somos los número 1 en el mundo. Así que también es por el canal de seguir produciendo para afuera. Esto hace una parte de las políticas públicas, que es el tema que ya hemos hablado mucho, se ha mencionado recién, los derechos de exportación, aunque parece insignificante porque venimos acostumbrados siempre a tasas de inflación y números enormes, 6,75% de derechos de exportación, con un tipo de cambio que no sé si es o no es el de equilibrio, no voy a juzgarlo, pero con este tipo de cambio y estos costos internos nos están en este momento frenando algunos mercados en los que estábamos. Se reactivó China, por suerte, la gestión del Gobierno Nacional para la garra, que es un subproducto muy importante para nosotros, para la provincia y para la industria avícola, pero tenemos que seguir creciendo en mercados y en Medio Oriente está achicándose, no por nosotros, sino porque no dan los valores. Entonces, esa es una parte de la macro que es fundamental y nosotros queremos traccionar la cadena completa del maíz hasta el pollo, el huevo, desde poniendo como driver el producto terminado, el final, el que agrega valor. Y hay en esta tendencia que esperemos que se mantenga de crecimiento, la industria avícola por cuestiones de bioseguridad se va expandiendo en el territorio de sur hacia el norte y hacia el centro de la provincia, y ahí nuestro rol como provincia es poner infraestructura. Como el caso que contaba Gustavo recién, nosotros nos encontramos con una provincia absolutamente fundida. Para que se hagan una idea, la deuda que encontramos no declarada de obra pública, de deuda pendiente, certificados sin pagar, eran 40.000 millones de dólares en un año en que la emisión del impuesto inmobiliario fue de 13.000 millones de dólares. O sea, 3 veces el impuesto inmobiliario rural de la provincia estaba en deuda de obra pública sin pagar. Así que bueno, nos encontramos con un escenario muy complicado financieramente en la provincia, sin plata para pagar los aguinaldos el día que llegamos, pero estamos trabajando en eso y cada peso que se recupera en la provincia va a infraestructura. Caminos, que es la gran debilidad de la provincia, y electricidad. La expansión de la industria avícola en la provincia nos exige avanzar con caminos, avanzar con electricidad. Un galpón hoy de última generación es un centro de cómputos, o sea, es un Fórmula 1 trabajando, manejado por una computadora, tu humedad, temperatura, todo centralizado, no es salir a correr gallinas por la chacra, sino que hoy son industrias altamente tecnificadas y es el agregado de valor de un producto de altísimo valor, como es una semilla, termina pasando en esa fábrica que es el galpón y después en la industrialización, que la tenemos en la provincia también. Así que vemos en el tema de infraestructura nuestro rol, pero hay muchos temas de competitividad que hay que encarar y no podemos, la verdad, que poner bajo la alfombra temas de los que hay que hablar. El tema laboral es crítico. La litigiosidad en el tema laboral en estas industrias es terrible. Como provincia somos de las peores en litigiosidad, algo que no depende de nosotros, depende del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, que heredamos de 20 años de jueces amigos del poder, pero la litigiosidad en Entre Ríos estamos en los top 3 o top 4 de litigiosidad en términos laborales, pero es un tema que también tiene regulación de normativa nacional. Mientras haya esa litigiosidad es muy difícil crecer. Y también en algunos otros aspectos creemos que, volviendo al tema de retenciones, pero yendo al tema fiscal en general, no vamos a tener competitividad mientras tengamos este sistema fiscal en la Argentina. Un productor agrícola de Entre Ríos, que creo que las otras provincias son parecidos, de los 100% de impuestos que paga un productor agrícola de la provincia de Entre Ríos, que es el que produce el maíz, que se convierte no en pollo, sino que se convierte en alitas de pollo envasadas al vacío para llegar a un país de Oriente Medio, el 94% de los impuestos que paga se los paga la nación y el 6% la provincia. De ese 94%, 70 puntos son no coparticipables. O sea, prácticamente, y está muy bien, la visión del Gobierno Nacional coincidimos, que la infraestructura local tiene que hacerse cargo de las provincias. Era un disparate también, en nuestra opinión,
que del gobierno nacional fuera para La Plata para hacer el cordón cuneta de un pueblo de 1000 habitantes. Nos hacemos cargo, pero tenemos que tener un nuevo pacto fiscal para poder hacerlo. Mientras el productor agrícola pague el 94% de sus impuestos a la nación y de eso se coparticipe solamente el 70%, se hace muy difícil hacerse cargo de los caminos y de la electrificación y de la infraestructura. Así que hace falta, nuestro gobernador fue actor en el consenso fiscal del 17, que lamentablemente se cortó, y nosotros cada vez cobramos menos ingresos brutos y aspiramos a tener esto en un nuevo acuerdo distinto donde saquemos ingresos brutos, pero vayamos a una coparticipación donde además el crecimiento de la productividad de una provincia se refleje en sus ingresos. Hoy la Copa no refleja eso. Una provincia, por producir más, por hacer más inversiones, no recibe más Copa directamente. Entonces, son los acuerdos que hay que alcanzar. O sea, tenemos que solucionar, y termino con esto que me estoy alargando, hay temas donde estamos hablando de los precios relativos distorsionados por el sistema fiscal. Cuando yo digo que el pollo tiene 6,75% de retenciones y el maíz tiene 12%, bueno, ponele que en una tasa de conversión de casualidad tiene alguna coherencia, pero los precios relativos se distorsionan porque si no tuviéramos esos dos impuestos sobre el valor del producto final, también pesaría distinto el transporte para poder comercializar y este sistema nuestro que tiene giro de maíz y giro de compra y venta de maíz, podríamos tener mucho más maíz en la región. Somos una provincia que convierte todo su maíz en producto y no somos esencialmente maicera porque tenemos la zona maicera de alta productividad, relativamente chica, y podríamos expandir muchísimo más el maíz en la provincia si no tuviéramos toda esta serie de distorsiones. Y esperemos, y acá termino en serio, que no nos pase con el maíz lo que pasa con el trigo, que estamos entrando en un sistema de ventanas de promoción de ventas de 2-3 meses, por lo menos así se proyecta también para la próxima campaña, y además de los derechos de exportación empiezan a convertirse en un generador de ventanitas de venta que, ya digo, en un sistema como el nuestro, donde se compra y se vende, donde hay ventajas en la comercialización y todo para agregar valor, realmente va a distorsionar más los precios todavía. Así que bueno, creo que esos son algunos de los puntos que quería comentar de la cadena en la provincia. Gracias, Willy. Qué provincia la de Entre Ríos tan rica y donde los caminos no hay un entrerriano que no te diga que su primer problema sin duda es la infraestructura. La presión tributaria, los derechos de exportación han sido, creo que el denominador común de todos ustedes, la necesidad de que se siga trabajando y sin duda desde el Congreso de la Nación, que es el rol que nos toca a nosotros como Fundación Barbechando, estamos constantemente atrás de las políticas públicas porque estamos convencidos que desde el Congreso que tenemos que conseguirlas. Eso es lo que nos va a dar la previsibilidad, así que invitamos a las provincias a que nos ayuden en esa tarea titánica en el Congreso de la Nación. Por cucaracha me dicen que nos quedan solamente 9 minutos, por lo tanto tengo el enorme desafío de lograr que los señores ministros me respondan en 2, por lo que pueden elegir contestar una pregunta más que yo tenía o también decirme, prefiero que me dejes los últimos 2 minutos porque quiero hacer un cierre dando un mensaje desde mi provincia a todo el auditorio. Y no me voy a ofender si me dicen lo segundo. Javier, te toca empezar a vos. Tus 2 minutos corren. Los 2 segundos. Bueno, agradecerle por supuesto a los organizadores, un gusto estar con los ministros. Quiero puntualizar algunas cosas. Hoy la verdad que el mayor problema es el tipo de cambio atrasado y no podemos hacer un análisis haciendo abstracción de eso. Si no hablamos de eso, si no hablamos de la caída del consumo, estamos en un problema y nosotros vemos un camino que lamentablemente se va pareciendo demasiado a lo que fue la década de los 90. No es necesario señalarlo, creo que todos ustedes conocen la salida de productores, campos hipotecados, etcétera. Entonces creo que nosotros tenemos que hablar del tipo de cambio. No es una discusión solamente teórica si existe o no un tipo, yo soy economista, no es una discusión teórica si existe o no un tipo de cambio. Es este tipo de cambio, ¿le sirve a la producción o no le sirve a la producción? Y lamentablemente tenemos un gobierno nacional que habla de la economía, que dice que está arreglando la macroeconomía, pero donde los sectores productivos parecieran estar ajenos a eso.
Y la verdad, no existe una macroeconomía reparada, una macroeconomía solucionada si no se mira lo que necesitan los sectores productivos. La macroeconomía se sustenta en los sectores productivos. Es a partir de eso que podemos decir que la macroeconomía está sana, que está reluciente, está de esta manera o del otro. Lo otro que hay es un sistema financiero, un circuito financiero, un endeudamiento que se nos vuelve a dar, pero evidentemente creo que no está yendo al corazón de la situación. Por eso, por supuesto, que para nosotros, lamentablemente, no es un esquema ni que favorezca la producción, ni que favorezca el trabajo, ni que favorezca el verdadero desarrollo que necesitamos. Y yo sí quiero terminar, no sé cómo estoy de tiempo, bastante 20 bien. segundos. Quiero terminar diciendo, en la provincia nosotros concebimos un modelo de desarrollo agropecuario que tiene en cuenta que es necesario agregar valor, que es necesario ser sustentable, el paradigma de produzco, genero un lío ambiental y después los remedios ya no está más. Mientras producimos tenemos que ser sustentables al mismo tiempo, tenemos que agregar valor, tenemos que incorporar tecnología. La verdad que es una absoluta locura pensar que tenemos un gobierno que está apostando por el atraso tecnológico, cuando si no generamos las innovaciones tecnológicas que necesitamos, no hay sustentabilidad en la competitividad de acá 5 a 10 años. No existe eso. Que seamos competitivos, no mañana, no pasado, dentro de 5, 10 o 20 años depende de la ciencia y la tecnología y lo tenemos que tener en claro. Y por supuesto nosotros creemos también con una producción con productores. Si no tenemos más productores, ese desarrollo local, ese desarrollo regional no se da. Entonces, ante los procesos de concentración, que claro que hay tendencias económicas a darse, estamos convencidos de que hay que generar políticas diferenciadas, políticas que tiendan a la diversificación, políticas que incorporen herramientas para tener efectivamente una producción con más productores. Muchísimas gracias. Gracias, Javier. El minuto que te pasaste se lo vamos a descontar a Sergio, no, se lo vamos a dar. No, o negocien, podemos hacer la nueva ley de coparticipación. Sergio, tus 2 minutos. Gracias, Sergio, por... No, te quiero escuchar y después me vas a contestar lo que tenía por privado. Rápido. Simplemente hacer una reflexión. Bueno, creo que en definitiva, Willy lo dijo, ¿no? Se habla mucho de las provincias y de las responsabilidades. Es bueno dar un buen debate de la responsabilidad y competencias de las distintas jurisdicciones nacional, provincial y municipal. Es importante, por eso que es importante quizá algunas cuestiones que hay que discutirlas sin miedo, ¿no? Lo tributario, lo laboral, lo previsional. Creo que son ejes que me parece que hay que animarse a discutirlo para hacer las cosas mejor. Lo tributario, sobre todo, es importante porque hay una distribución injusta de los recursos y de los esfuerzos. Y también hay una distribución injusta de las responsabilidades y de las competencias, ¿no? Recién hablábamos de infraestructura, quizá nosotros estamos más cerca de la demanda, y es cierto, la demanda de infraestructura es fundamental. Bueno, hay alguna experiencia, nosotros, el Fondo de Desarrollo Agropecuario, que es un fondo fiduciario, como decía recién Gustavo, con algunas ideas, sale del impuesto inmobiliario rural, que el 98% vuelve todo a este fondo, que es administrado en partes iguales por el sector productivo y el Estado. Esta política pública-privada creo que en Córdoba por lo menos fluye naturalmente. Y también hay otro tema que me gustaría reflexionar. Estamos en un país que hemos madurado bastante y me parece que tenemos que terminar con los relatos y con las divisiones y los enfrentamientos. No se puede construir un país si el que opina distinto es un adversario o un enemigo. O tener miedo de hablar. Esto es lo peor que puede pasar en una democracia. Yo creo que, estas reflexiones hacen seguramente posible que se concreten todas las aspiraciones nuestras. Si nosotros no damos este salto, este cambio cultural de entender que nadie es dueño de la verdad y que todos podemos aportar algo y que siempre las verdades son relativas, me parece que se van a frustrar muchas ideas. Así que yo quisiera reflexionar con esto. Las provincias, sobre todo las nuestras, tienen una enorme posibilidad porque son protagonistas de este ADN productivo que tiene Argentina, ¿no? Nosotros tenemos que mirar al sector privado y darnos cuenta el esfuerzo, el sacrificio de la gente de campo, sobre todo el productor que se levanta todos los días y más allá de las circunstancias sigue apostando por el progreso del país. Eso no hay que desaprovecharlo, sobre todo la gente más joven. Y me parece que este cambio cultural necesariamente tenemos que darlo y no
esta transferencia de responsabilidad de un lugar a otro, ¿no? Bajá impuestos, no, bajá vos impuestos, esto pasa por ahí. Creo que tenemos que buscar, la verdad, una discusión en serio, donde podamos darla más allá de los intereses políticos de cada uno y los intereses quizá distintos a veces de la nación y las provincias. Yo creo en un país federal y la verdad que los países federales se construyen desde las provincias, no tengo ninguna duda. Cuando los gobiernos son centralistas, unitarios, la mirada de lo que pasa en el interior productivo generalmente es muy distorsionada. Muchísimas gracias, Sergio. Cumplió impecable. Gustavo. Bueno, breve. Tus 2 minutos. Bueno, me parece que va resumiendo un poco cada uno que fue opinando. Creo que el desafío que tenemos está en lo federal y en las provincias fundamentalmente. Creo que la mirada financiera o fiscal claramente no alcanza. El país va a salir adelante, va a tomar un rumbo, va a tener crecimiento, va a tener desarrollo si apuesta a la producción y este es el gran desafío. Nosotros, por lo menos en Santa Fe, nos estamos apalancando mucho en esto que está acá, en las provincias. Tenemos la región centro con mucho trabajo, con una demostración también política hacia lo nacional. 3 gobernadores de distinto signo político, con gestión nueva. Sumo también en algunas cuestiones importantes a provincia de Buenos Aires que hemos trabajado, nos ha tocado seguridad y el gobernador de Buenos Aires ha respondido a esa situación que teníamos. Nos apalancamos en la región litoral también como provincia de Santa Fe, un hecho histórico se ha creado en la región norte de nuestra provincia que tiene más vinculación que quizás con Córdoba, ¿no? Hacia el sur, y las provincias como Misiones, Chaco, Corrientes, estamos trabajando en la región litoral. Lo hacemos con la defensa del interior productivo y la construcción de un poder político, sin tener miedo a decir que se está construyendo de las provincias un poder político, porque en definitiva lo que se está discutiendo en la República Argentina hoy, en este hecho histórico, es cuál es el rumbo que vamos a tomar. Y si apostamos a la producción, hay medidas que el gobierno nacional no se puede correr. Yo nombré la obra pública, el gobierno nacional no puede decir me retiro de la obra pública porque hay corrupción. Santa Fe demostró que se siguió con la obra pública, con las licitaciones y de manera transparente. Pero las obras públicas para el interior de la República Argentina hacen falta. Ojo, y hago un llamado de nuestra provincia, no solamente con este gobierno. Otros gobiernos pasaron y a Santa Fe, en otras provincias también, pero a Santa Fe también no le están faltando terceros carriles en las autopistas, nos están faltando puentes, nos faltan los accesos a los puertos, que sale el 80% de la producción. Y quizás otras provincias recibieron autódromos, canchas de fútbol o estadios, que no digo que esté mal, lo que digo es, ahora discutamos qué país estratégico queremos. Hace falta energía, hace falta caminos, hace falta puentes, y en eso tiene que ser un debate federal. ¿Dónde van los recursos? Santa Fe, como Córdoba, como el resto de las provincias, puso en retenciones más de 2.500 millones de dólares de los 5.000 millones que recibió el Estado en el 2024. No vuelve nada de lo que estamos hablando recién, y pudiésemos decir ley de combustibles, que de los casi 80.000 millones que cada santafesino aportó con esa ley de impuesto al gobierno nacional, se quedó con 137.000 millones de pesos el Estado Nacional, o sea, no volvió tampoco prácticamente nada y estamos con desafíos a transitar. Creo que hoy está ese debate en Santa Fe con el gobierno nacional, con mucho esfuerzo intentamos discutir políticas públicas, no tuvimos éxito en varias de ellas, no nos han cedido las rutas nacionales que no pueden reparar, las hemos solicitado, hemos venido más de 13 veces acá. No avanzamos y no pudimos destrabar una ley de biocombustible para estas provincias obviamente necesaria, una discusión que hay que dar. Estamos discutiendo la hidrovía, algo que tiene que estar en agenda y necesariamente para todas nuestras provincias. Sistema ferroviario, que hoy no solamente para el agro, para la minería también empieza a ser importante y nosotros lo estamos mirando con atención por los puertos. Digo, bueno, construir poder político de las regiones, tener una mirada federal con una agenda productiva seria que tenga que ver con esto, crear más producción porque está el empleo y está el arraigo, ¿no? Que hablábamos al principio. Gracias, Gustavo. Odio este rol que me toca de mirarlos diciendo tenemos que cerrar porque Caro me mata. Willy, tus 2 minutos. 2 minutos. Casi como un dogma religioso, los argentinos y los entrerrianos también en particular,
hablamos del federalismo como una meta absolutamente ineludible mentalmente. Doy política económica agropecuaria en la facultad, junto con Nacho García Arena, que a lo mejor anda por ahí. La primera clase empezamos diciendo que de los 200 países que hay en el mundo, 30 son federales. Ser federal es un delirio, es un camino bastante loco. Cuando uno encuentra la comparación y dice quiénes son los federales, bueno, obviamente los países muy grandes, Rusia, Brasil, Estados Unidos son federales por el tamaño. Es lógico que un país grande, nosotros somos grandes, sea federal. Pero los federalismos más grandes a lo mejor están en Suiza, están en Alemania, en otra escala, donde lo territorial no es el componente principal. Es un desafío enorme y totalmente muy loco ser federal, porque eso, los poderes concurrentes y una serie de decisiones hacen la cosa muy compleja, y es un desafío que tenemos como país, y es nuestro sistema fiscal, hasta que no asuma el ser federal, no tenemos posibilidad de progreso del interior y venimos con estas confrontaciones. Cierro con esta idea. Juan Liach, que se fue hace poquito, un genio, tiene un libro escrito donde compara la distribución de responsabilidades territoriales o locales con los ingresos. Y no necesariamente las mejores combinaciones se dan siempre en países federales. Uruguay es un país con muy buena distribución de la responsabilidad y el ingreso, donde realmente si se genera mayor actividad económica en una intendencia, eso le representa mayores ingresos al intendente. Y termino con una anécdota que tiene que ver con el sector. Bueno, una empresa en la que trabajé muchísimos años, tenía planta de silos en La Paz, en mi pueblo. Jugaba el dueño de la empresa con el intendente al golf todos los sábados, y cuando hacía una expansión en su planta y todo lo demás, jamás sacó el tema, jamás hablaron de la planta de silos. Cuando se instaló Nueva Palmira y empezó a hacer su planta de silos en Nueva Palmira, el intendente a los 48 horas de que llegó el argentino fue a decirle qué necesitaba para hacer esa inversión. Y un domingo estaba tomando mate el Calzoncillo en su casa en Carmelo, y le golpean la puerta, dice, ¿quién es? El Presi. ¿Quién es? El Presi. Era el presidente Valle, que estaba, por un tema familiar, estaba cerca, y le dijeron, che, ahí vive el argentino que está invirtiendo en la planta de silos en Nueva Palmira. Y fue el presidente de la Nación a decirle qué necesitaba para desarrollarse. ¿Y eso por qué? Porque el intendente de Nueva Palmira le cambiaba la vida si un argentino hacía una planta de silos. El intendente de La Paz no le representaba un mango de ingresos. Al contrario, voy a decir una frase que nos dijo el también fallecido gobernador Busti, ya me recontrapasé, pero mis colegas son peores. Que nos dijo Busti, me acuerdo cuando estábamos en Farer, las rurales de Entre Ríos, una reunión con él, en la expansión agrícola de los 90 en Entre Ríos, y nos dice, es espectacular el movimiento económico que generan, la generación de empleo, pero ustedes rompen las rutas y a la provincia no le entra un peso de más por el crecimiento económico que ustedes generan más trabajo, pero plata para mantener las rutas provinciales no entra un peso nuevo porque ustedes generen más. Eso me parece que es el punto. Tenemos que vincular muy fuerte en la Argentina las responsabilidades con los ingresos que recibe el que asume esas responsabilidades, si no la posibilidad de desarrollo no está. La posibilidad de desarrollarse en un país es con infraestructura y con coherencia fiscal. Si no, no hay posibilidades, y de hecho los estados surgieron como respuesta a los conflictos fiscales impositivos. Y termino con otra idea, no me mates. Pero estamos, lo que es lindo es el desafío que tenemos como otro organismo subnacional, que es la región centro, donde hay una figura jurídica que no existe prácticamente, o sea, es un invento y funciona como son las decisiones de los gobernadores. Nosotros en la región, los gobernadores acuerdan decisiones, deciden, los gobernadores de la región centro deciden, dan las decisiones y nos toca a nosotros cumplirlas. Pero es una figura jurídica que no la estudiamos, sabemos que hay decretos, leyes, ordenanzas. Bueno, en la región centro tenemos las decisiones y es un organismo subnacional que está apuntando a esto, a que tenga coherencia donde se generan los recursos, donde llegan los recursos y donde las responsabilidades políticas se asumen. Gracias, Willy. No puedo no terminar con algo que, primero agradecer a Maizar, Fede, el enorme orgullo que me da que me hayan permitido charlar un rato con estos caballeros. Y les voy a contar algo que yo sé que ustedes no saben. Barbechando tiene
su sede o su oficina en la capital federal, Callao 220, 7º piso, todos invitados a conocer, al lado del Congreso, pero tiene 4 nodos provinciales. Ya que no saben en qué provincia están esos 4 nodos provinciales. El primero de ellos, la provincia de Córdoba. El segundo, la provincia de Santa Fe. El tercero, la provincia de Buenos Aires. Y la semana que viene me voy a Entre Ríos para inaugurar oficialmente el nodo de la provincia de Entre Ríos. En la vida no existen las casualidades, sino simplemente la grandeza de trabajar juntos. Muchísimas gracias.